Amados hermanos, Dios les bendiga en este día, que la paz, la gracia, la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de nosotros, y que sea el Señor obrando con poder y gran gloria en esta enseñanza, en este día, que todos nosotros seamos alimentados por su palabra, que todo lo que vamos a leer de la Biblia en este día sobre el Señor Jesús, pues sea Él poniendo su mano sobre cada uno de nosotros, nos abra el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, que su Espíritu Santo esté para enseñarnos y que a todos y cada uno en este día nos alimente. Vamos a hacer una pequeña oración en este día para empezar, y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos enseñe. Señor Dios Todopoderoso, en este día te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, porque has sido bueno y bueno en gran manera y nos has permitido un día más, un mes más, un año más, Señor, sobre esta tierra. Padre bendito, gracias, Señor. Estamos reunidos porque tenemos en claro que lo que necesitamos es de ti, Señor. Necesitamos conocerte, necesitamos saber más de ti, Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que cada día nos da, Señor, por el alimento, por la vida, por el sol, por el aire. Señor, todo lo que nos das cada día, nuestra ropa, nuestros alimentos, Señor, gracias. Por un empleo, por todo lo que cada día tú nos provees, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. En esta mañana nos reunimos, Señor, para que tú, por favor, nos hables con tu palabra, nos hables por medio del Espíritu, nos hables por medio de la Biblia, Señor. Que todo lo que nosotros aprendamos, Señor, sea escrito en nuestra mente, en nuestro corazón y redunde para salvación, Señor. Ayúdanos para que cada día podamos conocer más al Señor Jesús y cada día, oh Dios Santo, en tu misericordia infinita nos ayudes para que podamos ver y entender el reino de los cielos, Señor, para que podamos entrar al reino de los cielos, Señor, para que tú, Señor, nos sigas guiando, nos sigas capacitando cada día, Señor, y que así todo esto sea hecho para la gloria de tu nombre, así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues gracias nuevamente les doy a cada uno de ustedes que nos ven desde el lugar de cualquier parte que nos vean, sea en el país, sea afuera, en cualquier parte, pero que el Espíritu Santo nos enseñe, y gracias a Dios por esa misericordia que tiene por cada uno de nosotros. Siempre se les dice en las clases que hacemos en nuestra iglesia, las clases que compartimos en internet, todo lo que nosotros enseñamos es basado en la Biblia. No hemos inventado nada, nosotros no tenemos nada, solamente lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que compartimos, lo que el Espíritu Santo nos da para compartir con las personas. No le podemos añadir ni quitar a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque si lo hiciéramos, estaríamos pecando, y eso es algo grave. No se le puede cambiar ni añadir ni quitar a lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que ella es santa, ella es perfecta, suficiente y completa, y por eso es que estamos estudiándola, porque la salvación está también contenida en este libro. Y pues aquí nos enseña que es gracias a ella que también podemos conocer al Señor Jesús, y es lo que hemos estado hablando en nuestras clases, conocer al Señor Jesús, el hombre, esa persona, ese Mesías, ese prometido que estaba desde las antiguas escrituras para venir y salvarnos de la condenación del infierno. Entonces continuamos estudiando Jesús el hombre, con el propósito, como siempre les digo, de que nosotros lo conozcamos a Él, copiemos su forma de ser, su forma de vivir, como hizo Él como hombre, cómo nosotros tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Eso es importante que nosotros lo hagamos para poderlo imitar, porque necesitamos imitarlo. Entonces, en este día les invito para que tomen apuntes, para que saquen su Biblia, comparen en su Biblia, no se dejen meter gato por liebre, sino que todo lo que se le enseñe sea conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia. Por eso es importante que usted tome apuntes, usted anote, usted vaya, mire, indague, y lo que le enseñamos no se conforme con eso, sino que averigüe, profundice aún más, para que el Espíritu Santo pueda hacer un mayor trabajo y lo pueda capacitar aún más en la escritura, en la Biblia, que usted pueda
todo lo que le enseñamos, poderlo globalizar más en las escrituras y pueda crecer más en el conocimiento y en la sabiduría, y que todo lo que se haga proceda directamente de Dios, no lo que nosotros hagamos o digamos, sino que usted sea convencido directamente por la palabra de Dios. No hay otra verdad, y si la hubiera, pues nosotros se la hubiéramos contado, pero todo viene de la palabra de Dios. Entonces, por favor, les invito para que tomen apunte, para que comparen cada versículo, para que vayan a su Biblia y lo miren, y todo esto quede bajo la claridad de las escrituras. Entonces, nosotros hablando hoy un poquito de las escrituras, de lo importante que es este libro para que nosotros lo tengamos en cuenta, lo importante que es. Entonces, porque aquí también, como les decía hace un momento, está el personaje central de la Biblia es el Señor Jesús, ese Mesías prometido, ese que iba a venir a salvarnos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en las escrituras es al Señor Jesús como Salvador. Vamos a mirar ahí en Lucas 2, en el versículo 10. Bueno, ahí en versículo 10, capítulo 2 de Lucas, vamos a encontrar al Señor Jesús como el Salvador. Entonces dice, pero el ángel les dijo, les digo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Gloria a Dios por esta palabra, porque encontramos aquí en la Biblia, en las Escrituras, que viene para nosotros, para la tierra, un Mesías, un Salvador. Que ¿dónde iban a ser? Bueno, ahí dice que en la ciudad de David, que vendría un Salvador, que es el Cristo el Señor. Entonces el ángel dice aquí que no tengamos miedo, que no temamos, porque viene con gozo, con buenas nuevas de gran gozo para cada uno de nosotros, para que se alegre todo el pueblo, que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor Jesús. Entonces en la Biblia ya estaba esto ya escrito para nosotros, para que nosotros lo creamos. Si éramos reos de muerte, como dice la Biblia, nuestros pecados nos capacitaban para ir al infierno. Estábamos listos, ya éramos algo fijo para ir al infierno. Pero entonces dice aquí la escritura que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahí es donde debe estar puesta nuestra esperanza, que a pesar de que hayamos hecho lo que hayamos hecho, que a pesar de que nos hayamos comportado como nos hayamos comportado, que a pesar de que nuestra vida haya sido como haya sido, tenemos un Salvador. Y recuerden que la salvación primeramente empieza por fe y por creer en las escrituras. No nos podemos conformar simplemente con que, como en algunas iglesias nos dicen, no todos somos hijos de Dios, pero si vamos a la escritura vamos a encontrar que eso no es tan así. Todos somos creación de Dios, pero no todos pueden ser hijos de Dios según como nosotros mismos lo vemos. Entonces, por eso la importancia de ir a las escrituras, escudriñar, comprobar, confirmar que todo sea así. Entonces, la escritura acá nos está enseñando que el Cristo ha venido para ser nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos nosotros? Creerlo. ¿Qué necesitamos nosotros? Aplicarlo. ¿Sí? Que sea nuestra manera de vivir, que sea para cada momento, cada día, nosotros aprendamos a vivir por Él. Aprendamos a vivir y saber que Él es el Hijo de Dios, porque la Escritura es la que lo dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 11, versículo 27 dice, y le dijo, sí, Señor, yo yo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Entonces aquí nos está mostrando esta escritura que sí se le está creyendo al Señor Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso exactamente es lo que también tenemos que creer usted y yo, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo, así como nos enseña la Escritura, que se despojó de sí mismo, que dejó de ser Dios para convertirse en hombre 100% y dar su vida en expiación por nuestros pecados.
Dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, pues nuestros ojos probablemente no han visto eso, pero debemos que creer. Creer que así fue, porque tenemos la Biblia como principal testigo de que así fue, nos lo está corroborando, nos lo está enseñando, nos lo está mostrando. Ahora con nuestros ojos espirituales necesitamos ver eso, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que creer con fe, con esperanza, porque ahí es donde está nuestra esperanza de salvación. ¿Sí? La escritura también nos enseñaba en el versículo anterior que es del linaje de David, ¿sí? O sea que en sus venas corrían sangre de un rey, ¿sí? De los reyes de David, de Salomón, de todas estas personas que venían con sangre real, porque él va a ser coronado rey, rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Y entonces por eso la escritura nos está preparando para ese momento, para que nosotros lo creamos, para que nosotros lo apliquemos. Vamos a mirar ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 7, el versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces, notemos que siempre las personas han tenido como esa cierta discusión, esa cierta disensión, que sí es, que no es, que... Entonces, eso es lo que hasta nuestros días aún sigue matando espiritualmente a las personas. No creemos. Y ese es un error, no creer en lo que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos cuestionar lo que dijo un pastor, lo que dijo inclusive hasta un mismo ángel, podríamos en un momento dado cuestionarlo. Pero si está escrito en la Biblia, nos está dando esa certeza. Por eso siempre les digo, necesitamos al Espíritu Santo para que nos convenza, para que no nos metan gato por liebre, porque a veces escuchamos predicaciones muy bonitas, predicaciones muy elocuentes, muy estudiadas, muy preparadas, pero si no vienen de parte de Dios, pues no me van a servir. ¿Sí? Si no vienen de la Biblia, no me van a servir y por eso siempre hacemos énfasis en que necesitamos del Espíritu Santo para no dejarnos meter gato por liebre. Es importante que nosotros escudriñemos siempre las escrituras, vayamos a las escrituras y corroboremos. Acá estas personas, aún siendo personas de autoridad, dice que hubo entre ellos disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. O sea, siempre ha habido como esa cierta discusión, esa cierta incredulidad, que sí es, que no es, que este es el Cristo, que no, que es aquel, que ya otras personas comienzan a decir, no, es que yo soy Jesús, yo soy encarnado Jesús, y comienzan a engañar a la gente, y eso es lo que nosotros no podemos permitir en nuestras vidas, que seamos engañados, porque el engaño va a llevar a las personas al infierno. Entonces es para que estemos preparados, que sí, que la escritura nos enseña que iba a venir un Mesías príncipe para nuestra salvación. Entonces vamos a las escrituras y miramos por medio de ellas que todo eso tenga cumplimiento. Vamos a mirar ahí en Daniel 9, el versículo 25 dice, ¿sabes pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 7 semanas y 62 semanas él volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entonces aquí hay una profecía que, bueno, aunque no vamos a meditar mucho en ella, pero lo que estamos aquí buscando es que el Señor Jesús vendría a ser ese Mesías príncipe, el que nosotros estábamos esperando. Mesías príncipe. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro Salvador, que viene del linaje de David, que el rey David en su trono ya estaba estipulado, y príncipe el Señor Jesús porque era hijo, era descendencia de David. Entonces Mesías príncipe, que bueno, ya después empieza a hablar el versículo que habrán 7 semanas y bueno, son otras profecías que bueno, con la ayuda de Dios esperamos que en algún momento podamos
profundizar y estudiar en ellas, porque es importante que todo esto lo conozcamos y también lo podamos manejar bien. Obviamente eso se necesitaría un poco más de tiempo, más de estudio, pero que con la ayuda de Dios todo esto se puede entender y es bueno, y también les hago la invitación para que nos forzamos en poderlo entender mucho mejor. Aquí en este momento lo que estábamos buscando es lo que dice la escritura, que vendría a nosotros un Mesías príncipe y que se cumpla, ¿sí? Porque se cumplió. Era obviamente vino a nuestra tierra para ser ese Mesías, el Mesías esperado, y príncipe porque viene del linaje de reyes, él es hijo de reyes. Entonces se cumple esa escritura. ¿Por qué se tiene que cumplir esa escritura? Porque pues él era el esperado, el que las personas estábamos esperando para nuestra salvación. Entonces dice, era esperado. Hay en Mateo 11, 2, el versículo 11, Mateo 11, versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Entonces, nosotros notamos acá que Juan el Bautista estaba en una cárcel y pues uno puede imaginarse la angustia de estar allá en ese lugar de tormento, pero el trabajo de Juan era anunciar, preparar el camino para el Señor Jesús. Y como humano, y también nosotros como humanos que muchas veces hemos tenido esa duda, dice que envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el Cristo o aquel que había de venir? Para confirmar, para corroborar. No era por duda, era para confirmar, era para tomar ánimo. Así como nosotros también a veces nos hace dudar las personas, nuestras mismas dudas, nuestras mismas incertidumbres. ¿Será que sí estoy en lo correcto? ¿Será que sí este es el Cristo? ¿Será que sí aquí está la salvación? Pues obviamente sí es. Lo que tenemos que hacer es reforzar ese conocimiento, reforzarnos en oración, ir a la escritura, todo el conocimiento que nosotros tengamos, reforzarlo para que en nosotros no haya dudas, sino que todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que nosotros sabemos, sea reforzado por el Espíritu Santo. Y que así como ellos estaban esperando a ese Mesías, a ese Salvador, dice también ahí en Juan, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, también sus hermanos ya sabían que este era el Mesías, que era el que iba a venir. Entonces, ¿qué hacer nosotros? ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Nosotros tenemos que primeramente creer que el Señor Jesús sí vino como Mesías príncipe para salvarnos, para redimirnos. Vino a darse a conocer, Él no se escondió, Él estuvo ahí presente. Eh, ¿Cómo se manifestaba él? Porque también hay otra parte donde dice que él se manifestaría, nos declararía todas estas cosas, todo lo que estaba escrito sobre él lo cumpliría, pero también declararía todas estas cosas. Miremos aquí en Juan 4:25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, notemos que el Señor Jesús él mismo declaró que él era el que venía a decir todas estas cosas, que él era el Mesías príncipe, que era del linaje de David, que era el Hijo de Dios, que era el Salvador. Si ustedes han meditado en la Escritura, se dan cuenta de que todo esto que estamos hablando en este día es cierto, es verídico, se puede confirmar en las Escrituras, que haría muchas señales, que la vida le sería quitada, todas estas cosas, todo tuvo su cumplimiento conforme a lo que estaba escrito y a lo que quedó escrito en la palabra de Dios para corroborarlo y que nosotros pudiéramos estar completamente convencidos de que lo que Él dice así era. Dice que declararía todas las cosas, que haría muchas señales. Ahí en Juan 7:31 dice, eh, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Entonces, habían muchas personas que todavía estaban aún viendo lo que el Señor estaba haciendo, pero habían personas
que aún estaban esperando más señales todavía de las que ya se habían presentado. Entonces, a veces también nos pasa un poquito eso a nosotros, que nosotros aún viendo lo que está pasando, lo que está en la iglesia, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque yo estoy seguro que a cada uno de nosotros en algún momento dado, Dios ha hecho algo en nuestras vidas, nos ha sanado, nos ha limpiado, ha quitado de nosotros el pecado, cada día nos da la oportunidad de vivir, o sea, Dios todos los días está haciendo algo en nosotros. Y las personas sabían que cuando el Cristo viniera, haría señales, milagros y prodigios. Y aún ellos viéndolo, dice, hará más señales que las que éste hace. Entonces, muchas personas poniendo muchas veces en cuestión, como nos pasa a nosotros, que a veces nosotros vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, pero aún así tenemos el tiempo para dudar, para cuestionar, para no ir a corroborar la información, sino que tenemos ese tiempo para duda y recordemos que el Evangelio, nuestra salvación, no da lugar a duda, sino que todo se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que el Señor haya muerto, porque es que si Él no muriera, a los que les tocaría morir sería a nosotros, por eso Él tomó nuestro lugar. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Al Señor también su vida le iba a ser quitada, ¿sí? Entonces, pero eso no es que nosotros no lo hayamos inventado, sino que está también ahí en Daniel 9:26 podemos leer. Dice, y después de las 72 se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y y el santuario, y su fin será la inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Nosotros aquí podemos mirar en esta escritura que el Mesías príncipe también iba a venir, pero que su vida le sería quitada, tal como ocurrió en las escrituras. Nosotros sabemos que al Señor Jesús su vida le fue quitada, pero asimismo también nosotros sabemos por la escritura que el Señor resucitó. No existe sino la tumba donde fue enterrado, pero su cuerpo como tal no está porque Él resucitó, ¿sí? Ahí en Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo un conjunto, Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se presente en su trono. Viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que el alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente, el Señor resucitó. ¿Y cómo, por qué resucitó? Pues porque estaba muerto. ¿Y quién lo resucitó? Dios lo resucitó porque no lo hizo por sí mismo, sino que fue Dios el que lo resucitó, el que lo volvió nuevamente a la vida. ¿Por qué? Porque recordemos que Él es nacido de una mujer virgen, que se hizo carne, que lo podíamos tocar, que lo podíamos palpar. ¿Por qué? Porque Él también tuvo hambre, tuvo sueño, era una persona normal. Por eso es importante y hacíamos en clases anteriores esa diferencia entre Dios y Jesús, porque a Dios nadie lo ha visto, pero al Señor Jesús todo el mundo lo ha visto, ¿sí? Dios nunca se ha dormido, porque Él no tiene necesidades así como las de nosotros. El Señor Jesús sí durmió, el Señor Jesús comió, el Señor Jesús tuvo que moverse de un lugar a otro, ¿sí? Tuvo todas las limitaciones así como nosotros, pero Dios no las tiene. Entonces ahí ustedes pueden corroborar que efectivamente el Señor en Lucas 1:28 nació de una mujer virgen, que fue engendrado por el Espíritu Santo. Recordemos que todo esto lo hemos visto ya en clases anteriores, ¿sí? Que él se preparó, que tuvo que ser un niño, que aún siendo niño estaba preparado en las escrituras, ¿sí? Que hablaba con autoridad, porque recordemos que en Juan 7:46 decía que los alguaciles decían que jamás habían visto a un hombre alguno hablar con esa autoridad que tenía ese hombre, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros empecemos también a hablar en la autoridad, así como lo aprendimos en la clase anterior, que nosotros hablemos con autoridad,
¿sí? Que nosotros miremos los milagros que Él hacía para también imitarlos, para poner en obra nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ponerse también en obra, hablar con autoridad, hacer los milagros. Dice aquí en Hechos 2, miremos aquí en Hechos 2, 22. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces el Señor Jesús fue conocido por sus maravillas, prodigios y señales que hizo. Pero recordemos que cuando Él ascendió al cielo dijo que nosotros también podríamos hacer esas cosas y aún mayores, ¿sí? Lo que siempre enseñamos. Como a veces nosotros oramos por un enfermo y no se sana. No, pues necesitamos creer más, necesitamos meternos más en la palabra de Dios, orar más, ayunar, escudriñar las escrituras, ¿sí? Porque todo lo que el Señor Jesús escrito está, que nosotros también lo podríamos hacer y el Señor dijo que aún cosas mayores podríamos hacer. Entonces, si el Señor Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? Entonces dice que señales, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, entonces nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo él ganó todas estas cosas? Por medio de su vida, le tuvo que padecer, tuvo que ser crucificado, sepultado, echado al Hades aún, resucitar, ser glorificado. Todas estas cosas están escritas en la Biblia, no las estamos inventando, sino que todo esto es para que nosotros vayamos y corroboremos en la Biblia. En Lucas 3, 23, 33 dice, y cuando llegó al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, si es cierto, el Señor fue crucificado. Dice también la escritura que fue sepultado. En Isaías 53:9 dice, eh, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, notemos cómo el Señor Jesús también tuvo que ser crucificado y tuvo que ser sepultado cuando murió. ¿Qué es lo que se hace con los cuerpos de las personas que mueren? Se sepultan. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso no podía morir, pero sí el Señor Jesús, ser muerto y sepultado con el propósito de que usted y yo no muriéramos. Cuando nuestro cuerpo deje de funcionar, dice que vamos a dormir. El cuerpo lo sepultarán y se lo comerán los gusanos o lo cremarán o cualquier cosa que sea que pase con el cuerpo, pero es pasajero, es transitorio, ¿sí? Pero en cuanto también al Señor Jesús, cuando Él murió, tuvo que ser sepultado. Y uno se pregunta en algunos momentos de nuestras vidas, ¿y qué pasó en esos 3 días que Él estuvo muerto? Entonces, notamos que en Hechos 2:27, en Hechos 2:27 dice, eh, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Notemos cómo esta escritura es tan clara y dice que el Señor Jesús tuvo también que ir al Hades, a ser atormentado. Él no estuvo allá de paseo. En muchas iglesias siempre nos venden como esa ilusión de que Él fue allá a destruir al que tenía el imperio de la muerte y todo eso. Pues porque como eso es verdad que Él fue y destruyó el imperio de la muerte con el que tenía el imperio de la muerte, pero no fue así como nos lo pintan, que él fue allá y a destruir y a hacer y a deshacer, no, él tuvo que ir a también ser atormentado, porque eso es lo que le va a pasar a las personas que mueren sin Dios, que mueren sin Cristo, que mueren sin haber nacido de nuevo, ir a ese lugar de tormento para ser atormentados mientras llega el juicio, cuando van a salir a otro lugar mucho peor. Entonces, el Señor también tuvo que tomar su lugar y el mío que nos correspondía en ese lugar de castigo. Él lo tomó, ¿sí? Él fue atormentado en el Hades. Pero entonces de aquí empieza ya también la buena noticia, que Él fue resucitado. Ahí también en Hechos 2:32 dice,
Y este Jesús resucitó, y a este Jesús lo resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, sí es verdad que el Señor Jesús resucitó, que es exactamente lo que Él ganó para nosotros, la vida eterna, que nosotros ya no tengamos que ir a la muerte, ¿sí? Ahí más adelante, en el versículo 36 también de Hechos 2 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, fue glorificado, el Señor Jesús fue glorificado y a partir de ese momento ya no fue más un simple hombre, un simple humano. Ahora ya tenía un puesto en la Trinidad, ahora ya es glorificado, ahora sí es el Señor Jesucristo. Ahora es un hombre en la Trinidad, ¿sí? Dice que Él fue allá también a ese lugar para prepararnos morada para nosotros, ¿sí? Entonces, note qué importante es este episodio, todo lo que ha pasado Él, nacer de una virgen, ser engendrado en ella por el Espíritu Santo, prepararse, hablar con autoridad, hacer milagros, prodigios, pero no fue fácil, tuvo que padecer, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser sepultado, atormentado en el Hades. Dios lo resucitó, lo glorificó, ¿sí? Todo este proceso que estamos viendo en este día, que lo hizo el Señor Jesús para que usted y yo pudiéramos también acceder y ganar la vida eterna. Por eso la importancia de que conozcamos al Señor Jesús para salvación. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo habló? ¿Cómo lo hizo? Todo eso es lo que estamos aquí estudiando y aprendámoslo. Aprendámoslo para qué, para copiarlo a nuestra vida. Todo lo que está ahí sobre el Señor Jesús es para copiarlo, para aprenderlo a nuestra vida, para que nosotros seamos esa imagen del Señor Jesús en esta tierra. Nosotros seamos unos Jesús también aquí en esta tierra. Que en nosotros también hayan esos milagros, prodigios, señales. Que aprendamos nosotros también a hablar con autoridad, ¿sí? Recordemos que para que nazcamos de nuevo también necesitamos ser engendrados por el Espíritu Santo en nuestro interior, nacer de nuevo para que podamos ser nuevas criaturas. Es importante que nosotros tengamos todo esto en cuenta. ¿Cómo lo logró el Señor Jesús? Para que así también nosotros nos esforcemos, vayamos hasta el final sin perder la esperanza, porque hay veces que nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, en la Biblia, en nuestra vida diaria, y pareciera que como que no vemos los resultados, pero no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe, hay que proseguir, ¿sí? Porque también la Biblia nos indica que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es nuestro trabajo? Es perseverar. A veces si uno no ve los resultados, tenemos que perseverar. Es que yo oro y oro y no pasa nada. Pues sigamos perseverando. También recordemos que el Señor Jesús tuvo que pasar noches orando para que Dios lo librara. Y en muchos momentos uno puede ver que uno dice, no, pero el Señor Jesús la pasó orando, pero aún así no lo libró de la muerte. Entonces es que habían cosas que tenían que suceder. Y también nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento cuando Dios no nos conceda algo. Siempre el Señor tiene un propósito que está por encima de nosotros. Muchas veces nos ha pasado que oramos por un enfermo para que se sane, pero este no se sana y muere. Entonces ahí es cuando tenemos que entender que los propósitos de Dios son más grandes que los de nosotros, son superiores a los de nosotros. Y quizás a veces nosotros no tenemos la capacidad de comprender, pero ese es el problema, es de nosotros. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Por eso necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros para que nos ayude a entender, para que nos ayude en todo lo que relacionado con lo que nosotros no tenemos la capacidad para aceptar, para aprender, para seguir, ¿sí? Porque todo esto que estamos estudiando es para que nosotros lo copiemos, pero en algún momento dado usted puede decir, no, es que eso es muy difícil, no puedo o no quiero. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas para nosotros, no para Dios, para nosotros, porque Él ya proveyó todo para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces el problema vendría a ser para nosotros.
Por eso es importante que nosotros creamos en el Señor Jesús para salvación. No es de cualquier forma, es para salvación. Miremos aquí atrás en el libro de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, notemos que ya desde la antigüedad pasa como personas hoy. Hay personas que se paran muy firmemente a decir que Dios no existe, que eso es falsas doctrinas, que están perdiendo el tiempo, que hay infinidad de cosas. Pero ¿cuál es nuestra labor como creyentes, como cristianos, como personas que vamos a una iglesia, que nos reunimos, que adoramos al Señor, que le creemos lo que Él dice? Nuestro principal deber es creer, creer para salvación, creer en el Señor Jesús como lo dicen las Escrituras, no de cualquier manera, como lo dicen las Escrituras. Esa es la firmeza que nosotros debemos tener, que creemos en el Señor Jesús como lo dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que en él cree no es condenado. Entonces, note usted ese beneficio que nosotros tenemos por creer. Dice que el que en él cree no va a ser condenado. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi labor? Mi trabajo y mi labor es creer en el Señor Jesús como lo dicen las Escrituras. No de cualquier manera, es como lo dicen las Escrituras. Porque también dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y hay personas que se paran firmes a decir que no creen. Y desafortunadamente aquí la escritura nos está diciendo que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, bueno, disculpen ustedes, hermanos, es que parece ser que hubo un pequeño corte de luz, algo pasó con la luz. Bueno, pero continuamos con nuestra clase. Entonces, estábamos diciendo que debemos nosotros de creer para la salvación. Dice, porque el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, nosotros siempre ahí en este punto debemos escoger qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos para nuestra vida. ¿Sí? Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, nosotros aquí en este punto podemos ver por medio de la escritura cómo las personas escogemos. Nosotros tenemos ese privilegio, también llamarlo así, de escoger, pero muchos de nosotros no escogemos lo bueno, lo que nos corresponde, lo que el Señor ganó para nosotros, todo lo que hemos venido mencionando que Él ganó para nosotros, el hecho de haber nacido de una mujer virgen, el ser engendrado por el Espíritu Santo, el hablar con autoridad, el hacer milagros, el haber sido crucificado, el haber padecido, sepultado, su cuerpo muerto, ir a ser atormentado en el Hades, resucitado al tercer día, glorificado, todas estas cosas que hemos venido estudiando y que yo espero ustedes estén tomando nota, es algo que nosotros debemos siempre cuestionar en nuestras propias vidas. No es para cuestionar al vecino, ni al hermanito, ni a la persona, no, es las cuentas con Dios son únicamente entre Dios y usted. Sus cuentas con Dios son únicamente entre Dios y usted. Mis cuentas con Dios son únicamente yo, solamente con Dios. Dios y yo. No puedo decir, si me pierdo, no puedo echarle la culpa a alguien, al uno o al otro, porque todo lo que pase en mi vida espiritual, todo lo que yo decida, es mi decisión. Pero acá el Señor nos está diciendo en este pasaje de Juan 3, 18, dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, nosotros ahí es cuando empezamos a autoevaluarnos. Si estoy creyendo, ¿en qué estoy creyendo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo lo estoy creyendo? ¿Sí? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Eh, ¿Cuál es nuestra labor? Creer. Nosotros tenemos que limitarnos a creer, no a cuestionar, sino a creer. Cuando nosotros cuestionemos algo es para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra creencia, para sentarnos más en la palabra de Dios, para fundamentarnos más en la escritura. No es para cuestionar y decir, es que mi idea es más importante, o como yo pienso es así, o como yo creo es así. No, es para decir que nosotros podemos y tenemos la autoridad en nombre de Jesús de escoger lo bueno. ¿Por qué? Porque es que al que el primero que le conviene es a mí. Dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque la luz vino al mundo. ¿Y quién era la luz? El Señor Jesús. Por eso estas clases están enfocadas en creer en el unigénito Hijo de Dios, que nosotros podamos ver y discernir que lo que nos conviene es creer, aunque no lo hayamos visto, aunque no hayamos estado allá, pero el Espíritu Santo nos está revelando y es lo que nosotros necesitamos creer. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, la oportunidad para ser salvos es para todos, a todas las personas nos conviene creer porque el Señor Jesús es la luz y esa luz la delegó sobre nosotros para que también nosotros donde estemos seamos luz, seamos esos representantes del Señor acá en la tierra. Eso es lo importante que tiene, que dice que la luz vino al mundo. No vino solo para unos cuantos, vino para todas las personas, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso es que vino Él. Entonces también la escritura aquí nos está enseñando y el mismo Señor nos está diciendo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y eso también es para que nosotros nos autoevaluemos. ¿Qué amamos más? Amamos más nuestro trabajo, nuestros estudios, lo que sabemos, lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué amamos más? O amamos a Dios sobre todas las cosas porque eso es lo que Él está pidiendo de nosotros, que le amemos, que le creamos, porque todo eso al que le conviene es a usted y a mí, porque Él lo hizo todo para nosotros, para que nosotros tuviéramos ese privilegio. Pero dice el Señor que amaron más la luz que las tinieblas. Entonces ahí es cuando yo tengo que autocuidarme, ver qué es lo que yo amo, qué es lo que yo prefiero, qué está encima de mi corazón, ¿sí? Señor, siento que no te amo en el primer lugar. Entonces, Señor, regálame un corazón que te ame, un corazón que te sirva, que te alabe, que esté por encima de todo. Señor, gracias por el dinero si lo tenemos, o gracias si no lo tenemos. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, por nuestra casa, por todas estas cosas. Pero nada de ello puede estar por encima del Señor, porque dice el que amamos más las tinieblas que la luz, no podemos amar más otra cosa diferente a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene a nosotros. Dice que los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta cómo las personas, el que le gusta el vicio, ama más el vicio que aún a su propia familia. El que le gusta el dinero todos los días se levanta a ir y conseguirlo. Y así con todas las cosas, el que ama cierto pecado, todos los días se levanta a trabajar en ello. Pero ¿cómo debe ser nuestra vida, usted y yo? Dice que debemos nosotros perseverar hasta el fin en la palabra de Dios, no en otra cosa, en la palabra de Dios. En eso es que debemos nosotros perseverar cada día en la palabra de Dios. Aquí mismo en Juan 8, 24 dice, eh, por eso os dije que no moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces dice acá esta palabra muy clara el Señor Jesús, dice, pero no moriréis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que dicen o piensan o creen que tienen pecados muy graves, muy tremendos. Dicen, no, es que este pecado que yo cometí o estos pecados, no, eso Dios no me perdona, eso no, son muy difíciles, son tremendos. Dios no me va a perdonar por este pecado. Pero aquí el Señor nos está dando una voz de aliento, una voz de ánimo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, y por eso no moriréis en vuestros pecados, porque yo... eh, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados no moriréis, moriréis.
Entonces, note usted cómo aquí la palabra del Señor es muy clara y nos dice que por eso os dije que no moriréis en vuestros pecados. Nos está dando a nosotros esa opción de creer en Él para no morir en nuestros pecados, ¿sí? Que no moriremos por causa de esos pecados. Dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces nuestra tarea, nuestra labor, nuestra función es creer en lo que Él hizo, todas estas cosas que hemos mencionado, todo lo que Él hizo, sus milagros, lo que padeció, lo que los crucificaron, lo que lo sepultaron, lo que fue atormentado en el Hades, que el Señor lo resucitó, lo glorificó, ¿sí? Todo esto es para que nosotros entremos a la salvación, para que nosotros seamos salvos, para que usted y yo no nos perdamos, pero nuestra labor está en creer principalmente, ¿sí? Por eso dice que nosotros no moriremos en vuestros pecados, porque Él ya nos ha dado. Ahí adelante en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, note cómo también el Señor Jesús nos da estas palabras de ánimo, de aliento, que el que en mí cree no morirá, ¿sí? Entonces, mi trabajo, mi labor es Él, creerle a Él, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, aunque su cuerpo muera, porque el cuerpo morirá y en esta vida somos pasajeros, somos peregrinos, somos personas que simplemente estamos de paso. Pero dice muy claramente la escritura que el Señor mismo nos está diciendo que Él es la resurrección y la vida, que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. O sea, nuestro cuerpo, somos acá peregrinos y un día el cuerpo envejecerá, morirá, no es, tiene que ser una regla que hasta que lleguemos a viejitos, porque hay muchas personas que mueren jóvenes o de media edad o como sea, pero igual siempre todas las personas tenemos una cuenta pendiente, inevitable, ineludible, que nuestro cuerpo está en este mundo para escoger entre lo bueno y lo malo. Somos peregrinos acá y debemos escoger en dónde queremos pasar nuestra eternidad, si con el Señor o queremos perdernos, porque suena difícil, pero sí hay muchas personas que quieren perderse, que escogen las tinieblas, así como lo mencionaba el versículo, escogen más las tinieblas que la luz, escogen más servir al enemigo que servirle a Dios. Y muchas personas a veces sin darnos cuenta escogemos otras cosas antes que a Dios, ¿sí? Pero Él dice que Él es la resurrección y la vida y que creamos en Él porque aunque nuestro cuerpo muera, viviremos para Él. O sea que nosotros no moriremos, sino que simplemente dormiremos y el cuerpo volverá a la tierra porque está constituido de elementos de la tierra, entonces volverá a la tierra, pero nuestra alma, nuestro espíritu seguirán y escogeremos nosotros en dónde queremos pasar esa eternidad. Pero ¿cómo debemos creer en Él? No como a mí me parece o como de pronto me han enseñado, sino que tenemos nosotros que ir y corroborar en las escrituras lo que está escrito acerca de Él. Primeramente ver que todo lo que se dijo acerca de Él fue cumplido a cabalidad. Todo lo que estaba profetizado sobre Él fue cumplido a cabalidad. Todo fue estratégicamente planeado por Dios y cumplido por el Señor Jesús con el propósito y la finalidad de que usted y yo fuéramos salvos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación debe ser perfecta, suficiente y completa. Y por eso nosotros no le podemos ni añadir ni quitar a lo que está escrito, sino que le conozcamos conforme a las escrituras, conforme está escrito, para salvación. Entonces, es creer como lo dicen las escrituras. Dice en Juan 7:32, 7:37, perdón, dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note qué importante esta palabra, cómo el Señor aquí nos está indicando que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. O sea, usted y yo tenemos esa oportunidad de que de nuestro interior corran ríos de agua viva, de que sea el Señor glorificado en nuestras vidas. En nosotros está el creer, ¿sí? Porque nosotros mismos nos proponemos que eso sea difícil.
Nosotros mismos somos los que ponemos obstáculos para que Dios haga su obra en nosotros. ¿Sí? Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, note cómo la misericordia de Dios se extiende hacia usted y hacia mí. Ha tenido misericordia a pesar de mis pecados, de mis faltas, de mis culpas. Yo puedo ser una fuente de agua viva del Señor. Y en mí puede estar corriendo ese río de agua viva también, así como lo dice la escritura. ¿Cuál es mi labor? Creer, escudriñar, profundizar. Por eso siempre les decimos, tomen notas. Todo lo que le enseñemos, usted vaya a la escritura y corrobórelo. Y ahonde más, investigue, averigüe. No se quede solamente con lo que le enseñan, sino vaya más allá, porque eso es una persona diligente. El que hace eso es una persona diligente, una persona que en verdad le interesa su salvación. Y no olvidarnos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que el Señor va a venir por su iglesia y Él quiere encontrar una iglesia preparada, pero ¿qué tan preparados estamos? ¿Sí? Tenemos que prepararnos en oración, en ayuno, en lectura, en estar escudriñando las escrituras, en conocer al Señor Jesús, porque en eso consiste la vida eterna, en que le conozcamos a Él conforme a las escrituras. ¿Sí? Entonces dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces nosotros podemos ser también esa fuente, esa imagen tangible aquí en esta tierra del Señor Jesús. Y nosotros a veces nos maravillamos y nos sorprendemos de cómo el Señor Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban con su palabra, hacía milagros, sanaciones, prodigios, sanaba leprosos. Pero dice que nosotros aquí, dice que de su interior correrán ríos de agua vivientes, también quiere decir que nosotros podemos hacer lo que el Señor Jesús dijo e hizo. Dijo que nosotros podríamos hacer esas mismas cosas y aún mayores, pero necesitamos es creer, en nosotros debe estar el creer. Por eso nuestra fe se debe afirmar. Esa fe siempre debe estar ahí sujeta a creer en el Señor. Miremos aquí en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo no vamos a escudriñar las escrituras? Si es que eso me conviene a mí para conocer al Señor Jesús, para conocer su obra, su vida, todo lo que Él hizo por mí, por usted y por mí, para que fuéramos salvos. Es que escudriñemos las escrituras para que de nuestro interior corramos ríos de agua viva. También recordemos que estábamos estudiando que él hablaba con autoridad. Por allá en Juan 7:46 dice que los alguaciles habían respondido y que jamás habían visto a un hombre alguno hablar como este hombre, o sea que hablaba con autoridad. Entonces, si nosotros queremos también hablar con autoridad, esa autoridad que viene de Dios, entonces tenemos que ir a las escrituras y hablar conforme a como lo dicen las escrituras, hablar conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque eso me va a dar autoridad, ¿sí? Eso también me va a dar denuedo. El denuedo consiste en hablar conforme a las escrituras. No es de cualquier forma, o como a mí me parece, o como a mí me enseñaron. Es conforme a las escrituras, siempre es conforme a las escrituras. Si usted va a X o Y iglesia y le enseñan algo, usted tiene que ser exigente y verificar que lo que le enseñan sea conforme a las escrituras, porque no nos podemos dejar engañar, no podemos dejarnos llenar de algún cuento humano que no sirve para salvación. Hay predicaciones muy bonitas, muy elocuentes, de predicadores muy famosos, pero si no están conforme a las escrituras, pues simplemente no nos sirve, porque aquí me está diciendo la escritura que escudriñemos las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, todo lo que nosotros veamos, aprendamos, estudiemos, tiene que ser conforme a las escrituras. ¿Sí? Porque Él es el único que tiene esa potestad, esa autoridad, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que meterse de lleno en Dios, ¿sí? No podemos nosotros dejarnos convencer simplemente porque sí, o porque no, o porque me cae bien el predicador, el pastor, las personas, todos aquellos. No podemos nosotros caer en eso, sino que nosotros debemos siempre corroborar la información que se nos da. Debemos ser exigentes, como les venía diciendo, ser exigentes
en la palabra de Dios. Todo lo que me enseñen tiene que ser corroborado y tengo que yo investigar, poner de mi parte, así como investiguemos allá los hermanos de Berea. Vaya a la Biblia y busque quiénes eran los hermanos de Berea y ellos dicen que ellos iban, indagaban y estudiaban para corroborar que todo lo que les enseñaban sea conforme a las escrituras. Y siempre nosotros también debemos hacer lo mismo, corroborar que todo lo que nos enseñan sea conforme a las escrituras. ¿Sí? Entonces, también el hablar con autoridad, el hablar siempre con la verdad, el hablar correctamente, no palabras de maldición, sino palabras de bendición. En muchas oportunidades se nos pide hablar de alguna persona, pero hay que tomar la actitud de que si no vamos a hablar de esa persona bien, en fe, es mejor no hablar, porque sabemos que todos tenemos defectos, sabemos que todos tenemos pecados, cosas que cambiar. Y si nosotros hablamos mal de nuestros hijos, pues los estamos maldiciendo. Si hablamos mal de nuestros padres, los estamos maldiciendo. Si hablamos, aunque sea verdad lo que estamos diciendo, pero si no es para hablar de bendición, es mejor no hablar, es mejor callar y tener en nosotros palabras de sabiduría. Una señora me decía, ay, pido oración por mi hijo porque siempre llega borracho, siempre llega así, llega en estas condiciones, llega. Entonces, la Biblia me ha enseñado a que veamos las personas en bendición. Entonces yo le dije a la señora, pues, vea a su hijo como lo vería Dios, véalo en bendición, no lo vea como es, sino véalo con los ojos de la fe. Y ese es el llamado para nosotros, que aprendamos a mirar con los ojos de la fe, aprendamos nosotros a mirar como Dios nos mira, a mirar como el Señor Jesús veía también, porque esa es nuestra labor, que nosotros aprendamos a ver y andar en fe y en bendición. Porque si se cumple esta palabra en nosotros, que cosas aún mayores que las que hizo el Señor Jesús, entonces debemos empezar a actuar y comportarnos como tal. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a ver y a comportarnos como el Señor nos manda que nosotros hagamos las cosas. Dice aquí en la escritura, para finalizar, dice eh, en San Lucas capítulo 6 versículo 6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y allí había un hombre que tenía una mano, que tenía la mano, perdóneme, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía sus pensamientos, los pensamientos de ellos, y le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os pregunto una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer para en contra de Jesús. Notemos siempre que aunque Dios, aunque Jesús hacían las cosas para bien de la gente, siempre se iban a encontrar con obstáculos, con personas que se oponían. Y ese trabajo también lo tenemos que vivir hoy en día. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar personas que se nos van a oponer, personas que no están de acuerdo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esas personas siempre van a existir, pero lo importante aquí es lo que usted haga, lo que usted piense, lo que usted siempre haya aprendido de la Biblia. Todo el conocimiento que usted tenga, tenemos que ponerlo en autoridad siempre. Hay personas que se van a oponer, que no van a creer, y ese es el problema desde ellos. Pero en nosotros está hablar con verdad, hablar en autoridad, hablar conforme a las escrituras, no hablar de cualquier manera. Entonces, amados hermanos, este es el llamado de hoy en esta clase, en este día. Perdonen por los problemas de internet que hemos estado viendo. A ver, de pronto corto un poco la clase.
Pero bueno, gloria a Dios por todo. Lo importante es que estas clases queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, que ustedes tomen apuntes, porque es importante que corroboren la información, ¿sí? Es importante que ahonden en esta información, porque esto es para vida eterna, no es para cualquier cosa, es para vida eterna. Entonces, eh, no nos dejemos confundir. Todo lo que nos enseñen, que sea conforme a las escrituras, para vida eterna. Entonces, amados hermanos, vamos a estar orando en este día para que la paz, la gracia y la misericordia del Señor inunde nuestras vidas y nos ayude en todo lo que hagamos. Muchas gracias a todos por estar en la clase, gracias a todos por estar pendientes, por compartirnos, las personas que nos ven de otros países también, que Dios les bendiga grandemente. Algunos han tomado el trabajo para saludarnos y entonces a todos ellos les damos las gracias por estar ahí, por estar pendientes y también para ellos un saludo muy especial y los invito para que sigan adelante y el Señor sea bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para despedir la clase. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en este día, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Y por tu misericordia estamos hoy aquí reunidos. Señor, gracias por este Evangelio que nos has regalado, por estas palabras de vida eterna con la cual nos envías hoy por el mundo, por el cual nosotros hoy en día podemos decir que somos salvos. Y nuestra labor es retenerla, creerla. Ayuda, Señor, para que podamos retener toda esta información en nuestra mente y nuestro corazón. Y que por gracia sabemos que somos salvos, pero que necesitamos creer. Necesitamos creer en el Evangelio vivo, porque si no habremos creído en vano. Gracias, Padre bueno, porque la palabra, Señor, que tú delegas en la Escritura es para vida eterna, para que nosotros aprendamos a conocer a Dios, para conocer a Jesús, para que nuestra salvación sea dada por ti, Señor. Gracias por las personas que están viendo, que están estudiando, Señor, en este día. Gracias por todos y cada uno de ellos porque todos necesitamos la salvación. Lleva estas palabras de salvación a toda persona que las esté esperando, a toda persona que necesite escucharlas. Señor, no importa el lugar donde estén, si es una cárcel, si es un hospital, si es una casa, si es un parque, es donde quiera que esté una persona necesitada de estas palabras, llévaselas tú, Señor. Gracias por el Internet que lo podemos usar para el bien, para expandir el Evangelio, Señor. Gracias por las personas que nos ven, nos escuchan, nos comparten. Gracias por ellos, por favor, bendícelos. Y todas las personas que pusieron atención a esta clase, también bendícelas. Escribe todas estas palabras en su mente y su corazón y ayúdanos para ser salvos, Padre bueno. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor nos acompañe cada día. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Dios les bendiga.